Esta respuesta y la pregunta como tal de qué es el ser hace parte de una pregunta existencial que ha acompañado a los seres humanos, que a algunos le dan mayor proporción de atención que otros, y es el punto de preguntarse, ¿y yo quién soy? Una pregunta existencial que se conecta a otras dos. Esta sería como la central. Entonces nos imaginamos por un lado la pregunta ¿de dónde venimos? Luego está el ¿quiénes somos? Y ¿para dónde vamos? Esas tres preguntas se identifican como las preguntas existenciales o esenciales que el ser humano se ha desarrollado con el objetivo o con la intención de hallar un sentido a su experiencia de vivir. Cuando decimos quiénes somos, nosotros que somos buscadores y que transitamos senderos de conocimientos más allá de lo que el común encuentra o de lo que normalmente la sociedad ofrece, llegamos a un punto, tenemos un punto en común, y es saber que no basta con responder, yo soy Jaime, porque habrán muchos otros Jaimes, y entonces, ¿qué me diferencia? Y tampoco decir Jaime Ángel, porque también habrán, aunque menos número, pero también hay Jaime Ángel. También sabemos que no se trata de responder el quién soy como simplemente decir soy un ser humano, porque ahí se cuentan como 8.000 millones en el planeta, ni tampoco de referirnos a una nacionalidad o a una ocupación. Sabemos que la pregunta del quiénes somos queremos llevarla a un nivel de profundidad superior. En esencia, ¿qué somos? ¿Quién soy? Sobre todo cuando nos damos cuenta que las respuestas superficiales al quiénes somos, en realidad lo que hacen es apuntar hacia lo que heredamos o recibimos de otras personas. Por ejemplo, el nombre. ¿Quién te dio el nombre? No lo elegiste tú. Tu nombre es una herencia de tus padres. Tal vez de tu abuela, tu abuelo, tus tíos, etc. Alguien habrá interferido, pero el nombre no lo elegiste tú. El cuerpo tampoco lo elegimos nosotros. Y en cuanto al cuerpo, la experiencia con el cuerpo físico, a cada uno nos da la oportunidad de darnos cuenta de que no somos el cuerpo, porque tú sabes que usas el cuerpo, pero que eres algo que está más allá, que lo conduce, que lo utiliza. Luego la profesión fue algo que aprendimos a través de la sociedad, la ocupación tal vez algo circunstancial, etc. El punto es que la respuesta del quiénes somos, desde la superficialidad, desde estos elementos básicos como un número de cédula también, lo que hacen es apuntar o denotar lo que recibimos de alguien más, sea de unas personas en particular o de la sociedad. Pero antes de que recibiéramos el nombre, ¿quién somos? ¿Quiénes somos o qué somos? Antes de tener una profesión o hacer un estudio. Antes de dedicarnos a lo que nos dedicamos, ¿qué somos o quiénes somos? Ahí es donde muchas veces aparece la respuesta que dice, yo soy un ser de luz. O yo soy un ser, simplemente. Antes de ser o de presentarme con todo lo que hace parte de la apariencia, decimos, no, yo soy un ser, yo tengo una profundidad en esencia, yo soy el ser. Y a veces le ponemos ese apellido, yo soy un ser de luz. Pero listo, si ateniemos y si nos gusta identificarnos desde esa posición de somos un ser, entonces ahí es donde abordamos el decir, ¿qué es el ser? ¿Qué es ser? Y en primera instancia vamos a comprender o recordar, tener en cuenta que ser es un verbo, y es un verbo fundamental, es un verbo que tiene demasiadas aplicaciones, pero además de ser verbo también es un adjetivo, es decir, algo que denota o señala una cualidad, la cualidad de ser. Estamos hablando de que ser es un verbo, como palabra es un verbo, es decir, que determina acción, pero la particularidad que tiene la palabra ser como verbo es la siguiente. La imagen que ustedes están viendo no es solo el verbo ser, sino que el verbo ser está presente ahí, pero en realidad la imagen es de correr. Entonces, si yo les menciono a ustedes el verbo correr, inmediatamente este va a tener una imagen. Todos nos podemos imaginar el verbo correr. ¿Qué pasa si hacemos el intento con bailar? Si yo menciono bailar, ustedes también se lo van a poder imaginar.
una persona sola, una pareja o como estamos colocando en la presentación, tal vez verán varias personas bailando. Es fácil imaginárselo. Si lo ponemos en otro como comer, si ponemos el verbo comer, también podemos tener una imagen, ¿no? Igual, solos, acompañados, una pareja, un equipo, es fácil tener una imagen. Y en esa propia imagen que hay del verbo comer, podríamos poner el verbo reír. Ahí mismo está reír. Las personas que están para comer se están riendo y además están tomando una foto. Entonces, si decimos ya como una frase, tomar una foto, entendemos, nos podemos imaginar lo que es la acción de reír, de tomarse una foto, de comer, de bailar, de correr, etcétera, de barrer, de escalar, de trapear, etcétera. Inclusive, es más fácil imaginarse una acción del verbo estar. Estar, aunque es similar a ser, pero ser es mucho más profundo, ser es mucho más sutil o más esencial que estar. El estar también nos lo podemos imaginar, aunque sea más general que el de comer, el de reír, el de bailar o el de cantar o el de correr. Ahora, el punto es, ¿qué imagen le das al verbo ser? ¿Cómo imaginarse el verbo ser? Así como ocurre, así como podemos tener una imagen de otros verbos como limpiar, ¿qué imagen podemos tener de ser? Esa es una particularidad y una característica especial de esta palabra vista como verbo, ser. ¿Cómo nos lo podemos imaginar? ¿Cómo lo podemos reconocer? Este ejercicio, este ejemplo de tener que imaginar o tener que buscar la manera de darle una imagen al término ser, nos permite abordar o recordar la cualidad que tiene de profundo esta palabra o este verbo. Wow, porque si no podemos imaginárnoslo como cualquier otro, entonces no es cualquier otro. Y el sentido de esto, la razón de que esto ocurre es porque ser no es una acción particular. Aunque es un verbo, no refiere a una acción particular, sino que refiere a algo mucho más profundo, a la vez más amplio y a la vez más poderoso. Y esa referencia, esa profundidad de lo que es el ser, que como verbo es diferente y tiene esta particularidad, y que tiene una cualidad que denota existencia, esencia, presencia, toda esa profundidad es la que vamos a tratar de comprender en esta videoconferencia, en esta conferencia virtual a la que ustedes se han sumado. Voy a poner aquí un punto de referencia fundamental y es, así como la identidad superficial, el ser Jaime y este cuerpo, que hacen parte de mi identidad, pero refieren a algo que recibí de mis papás. Entonces, este cuerpo, este nombre, mi apellido, mi nacionalidad, tiene que ver con una identidad superficial ligada a dónde nací, a esta experiencia humana, a mis papás, a mi familia, a mi sociedad. Mucho de lo que es Jaime surge de cómo me conciben mis padres, de cómo me concibe la sociedad. Cuando ustedes escuchan Jaime Ángel, yo tengo una identidad frente a ustedes, pero tal vez lo que ustedes creen que yo soy no es tan así. Y yo se los he dicho en varios encuentros. Que ustedes me conozcan cada semana en una conferencia o 2 días seguidos si vamos a un taller. No va a reflejar lo que yo soy en realidad. Entonces, claramente puedo decir, ustedes conocen la mejor cara de Jaime Ángel, pero pocos de ustedes tal vez les haya tocado verme enojado, porque yo me enojo, obviamente, y tengo mal genio. Y a veces cargo con una cara que parece de revólver, que hasta mi mamá me lo ha dicho, mi compañera, o sea, las personas que viven conmigo muy cercanas a mí conocen otra cara y dicen, pues si usted se para hablar ahí, cambia. No es porque yo quiera ser diferente. Aquí estoy en otro escenario y hay algo que se expresa de mí cuando estoy haciendo esto. A lo que quiero ir es que la identidad que ustedes ven de lo que es Jaime Ángel es una concepción que ustedes tienen en su mente. Asimismo, la concepción que yo tengo en mi mente de lo que es Jaime Ángel es una concepción que tiene un copy-paste o un copia y pegue
de lo que pensaban mis papás que debía ser yo, o que querían que fuera yo, o que me enseñaron que soy yo. Por ejemplo, a mí no me cabe que yo haya sido en otra vida un animal, pero las identidades de las personas en el hinduismo, que hacen parte del hinduismo, ellos crecen concibiéndose como que en otra vida fueron un animal. Quiere decir que como nos concebimos desde acá, es un préstamo, y es eso, son concepciones que tomamos desde lo que nos rodea, y ojo, desde lo que nos recibió cuando nacimos. Pero el ser, como semilla de identidad, como lo que somos al nivel más profundo, es cómo nos concibe el principio creador. Es decir, cómo nos concibe Padre Madre. Y eso ya es otra historia. Porque si antes de Padre Madre, o sea, si Padre Madre es toda la preexistencia y el origen de la existencia, quiere decir que mi existencia individual tiene raíz en Padre Madre. Entonces, lo que yo soy desde Padre Madre es lo que soy de verdad, porque de ahí para atrás no hay nada. Lo que soy como Jaime Ángel es posterior. Lo que soy como Jaime Ángel para mi mamá y mi papá es anterior a lo que soy como Jaime Ángel para ustedes. ¿Por qué? Porque mis papás me conocieron antes, de niño. Ustedes me han conocido ya de un tiempo para acá. Yo tengo una presencia en sus vidas, igual que ustedes conmigo, o ustedes en la mía. Entonces, lo que soy como Jaime Ángel para ustedes está en un punto. Lo que soy como Jaime Ángel para mis hijos, que aún no están, pero cuando estén, va a ser posterior a lo que soy para ustedes. Pero lo que soy como Jaime Ángel a mis papás es anterior a lo que soy para ustedes. Pero lo que yo soy en esencia es anterior a Jaime Ángel. Mi ser es anterior a lo que es esta presencia Jaime Ángel. Y el origen más profundo de lo que yo soy, mi ser, está en Padre Madre. Entonces, la identidad esencial que es mi ser es cómo me conciben Padre Madre, no cómo me conciben mis papás ahora, no cómo me conciben ustedes, no cómo me concibe la gente a la que le caigo mal, no cómo me van a concebir mis hijos. Que en parte, como me conciben ustedes, me conciben mis padres, me conciben mi pareja, como me conciben mis hijos, como me conciben las personas que me van conociendo, en parte lo que conciben contiene lo que concibió Padre Madre. O sea, mi ser. Pero no en todo, porque desafortunadamente no en todo se expresa lo que yo soy en esencia. ¿Qué debería ser Jaime Ángel y cada uno de nosotros como identidad superficial? Debería ser el instrumento para que se exprese lo que somos en esencia. Así como vimos en la charla anterior, que el cuerpo es herramienta para que se expresen el espíritu y el alma. Esa es la intención. Entonces el ser como identidad es como nos concibe Padre Madre, y por eso el ser como identidad está ligado a lo que es Cristo. Porque Cristo es una identidad que viene de Padre Madre. Para que tengamos una referencia a lo que es Cristo como tal. Pero bueno, viene más adelante. Sí, más adelante lo voy a aclarar. Entonces, bien, vamos a ir desarrollando estos elementos para ir construyendo lo que es el ser. Ya vimos lo referido a la perla. Tomándolo, ya vimos lo de la perla en el sentido de la parábola. La parábola, lo que dijo Jesús, lo vimos en la charla anterior, y esta historia que contamos de los hechos de Pedro y los apóstoles en el encuentro con el litargo. Pero ahora vamos a resaltar otro elemento de la perla que lo relaciona con lo que es el ser. Entonces vamos a recordar la existencia de las perlas. Siguiente. Hacen parte de un proceso muy bonito, natural. Y es el proceso de que estas ostras o conchas submarinas van alimentándose del agua marina, y un suciecito de una arenilla que se tragan es lo que empiezan a cubrir con un fluido que ellos nos crean, que se llama nácar. Y esto es lo que finalmente se va a convertir en la perla. Es un proceso, como les he contado, hasta de 7 años o más. ¿Qué quiere decir esto? Que la perla es una construcción interior. Tengamos a eso ahí presente. De la perla
¿Por qué todo el símbolo y la interpretación de las perlas referido o relacionado con el ser? Uno, porque es hermosa, porque es brillante, porque se usa como joya, porque es exclusiva y el ser es exclusivo. Pero el otro elemento de por qué la perla se utiliza como una referencia al ser es porque la perla es una construcción interior. ¿De quién? De la ostra. En este caso de la ostra, pero es una analogía. La ostra, en su interior, por un proceso de vida que nace incluso de algo que se ve como un sucio, que eso es lo bonito, desde ahí construye algo valioso, que es la perla, que es una construcción interior. La perla, desde las parábolas refiriéndose al tesoro, debe enseñarnos que a la vez el ser, cuando se relaciona con la perla, nos está hablando de que el ser de cada uno de nosotros, es una construcción interior. Tengan eso ahí anotado y muy presente. El ser, la referencia de perla, es una construcción interior. Y miren que está muy relacionado también a todo el cuento de la historia, porque resulta y sucede que cuando se investiga lo que es Litargoel, el nombre que tomó Jesús en esta historia, Litargoel significa piedra brillante. De hecho, para muchos significa piedra de Dios. Y ahí automáticamente lo conectamos con Cristo. Se nos metieron. Un sonido raro por allá que no tenía por qué sonar algo y por allá se cayó, pero bueno, de esas cosas pasan. Entonces, Litargoel significa piedra brillante o piedra de Dios. Y eso referencia, eso conecta inmediatamente el nombre Litargoel con Cristo. ¿Por qué? Porque en la charla pasada vimos que Cristo se toma como piedra de ángulo, la piedra principal, la piedra para construir, la piedra sobre la cual edifican los sensatos, la piedra que decía también, quien caiga, que se lo dijeron a Pedro, tengamos eso muy presente también, quien caiga sobre ella será quebrantado y sobre quien, si ella cae sobre alguien, lo desmenuzará. Esa misma referencia, bueno, que podríamos hacer toda una interpretación de lo que es la piedra a partir de Cristo, con las diferentes citas que tiene. Por ejemplo, la piedra en el sueño de Daniel que derrumba la estatua del rey Nabucodonosor. Esa piedra sólida que acaba con los pies de la estatua y hace que toda se desmenuce, esa piedra está conectada también con esto. Sabemos que la imagen o estatua de Nabucodonosor representa el mismo engaño en el que vive la gente en inhabitación. Y llega la piedra Cristo a derrumbar ese engaño. Y cuando derrumba ese engaño, esta llegada, florece la montaña, que es el reino del cielo, que ahí hablamos del ser, del alma, de la perla, porque es el reino. Bien, entonces, si Litargoel, el nombre que tomó Jesús, significa piedra, y Cristo es piedra para fundamentar, piedra para construir, entonces están relacionados. La perla, el vendedor de perlas, es Cristo. Y la perla misma se ve como una piedra que es brillante, ¿sí? Pero este mismo tesoro, esta perla, cuando se refiere a tesoro, está conectado con alma. El ser hace parte del tesoro, que es el alma. En este sentido, vamos a mirar vamos a profundizar un poquito en lo que es alma, ponme tablero. En este sentido, vamos a ver un poco sobre el alma, rememorando algo de lo visto en la anterior conferencia. Y es que dijimos entonces que tenemos al cuerpo. Y el cuerpo contiene al espíritu. ¿Qué es el espíritu? Lo mío individual, mi trabajo individual. Cuando hablo de espíritu es yo, mi identidad individual. Y el espíritu contiene al alma. El alma se contiene en el espíritu y el espíritu en el cuerpo. Y el alma es del Padre, o sea, viene de Padre y Madre. Es donde se contiene el espíritu universal. Alma y espíritu se diferencian porque el uno es el superior y el otro es el individual.
Espíritu nos referimos al individual y alma nos referimos al superior. ¿Para qué? Para que el alma pueda alimentar y guiar al espíritu en su crecimiento. Les voy a colocar acá el ejemplo con esta gráfica. En esta gráfica hay un ejemplo que podemos tener muy en cuenta. Quiero que, bueno, y no solamente se los voy a narrar, sino que se los voy a mostrar. Déjenme un segundo, que ya voy. Bueno, pues me fui a traer un limón para hacer, o sea, sirve el limón y cualquier otra fruta para hacer esta explicación. Resulta que este limón, como toda fruta, tiene este puntito aquí, imagínense, aquí, es como si fuera el ombligo. Aquí, imagínense la ramita. Este limón, cuando surge el árbol de limón, aquí está pegado a las ramas. Que aquí tengo, para hacerles toda la muestra, a ver. El limón, el árbol. Y este conchito que hay aquí, que no sé el nombre técnico, es lo que conecta al limón de la rama. ¿Listo? Cuando el limón está todavía en el árbol, está pegado ahí. ¿Bien? ¿Qué es lo que permite este puntico de aquí? O sea que esto es lo que antes era la florecita, la corola de la florecita, antes de que fuera limón. Esto es el ombligo porque lo que hace es que el alimento que trae el arbolito, desde la tierra y desde las hojas y desde el sol, entre en el limón y él se pueda desarrollar. Esta es la conexión. Es la conexión. Quiere decir que a través de ese punto ingresa el alimento y el desarrollo del fruto como tal que se va desarrollando de adentro hacia afuera. ¿Bien? En términos de lo que queremos ver entonces, todo este árbol es la creación. Es el ser de Padre Madre, es el espíritu de la vida que sostiene toda la creación. ¿Sí? Y entonces este gran espíritu de la vida, Padre Madre, llega a nosotros. Entonces tú eres una fruta y yo soy otro. ¿Listo? Gracias, arbolito. Resulta que aquí vamos a imaginar que estos circulitos que tenemos aquí es el mismo limón, pero lo partimos. Pero partimos el limón y tenemos esto acá. Vamos a comprender entonces que este circulito que dijimos que es el alma, es este puntito por donde llega la conexión, llega el alimento, llega la información, llega todo lo que el árbol, que es el espíritu de la vida, le entrega a este limón, que es un nuevo individuo. Porque este nuevo individuo tiene semillas para otros árboles. Va a crecer y va a tener el poder y tiene el potencial del propio árbol. Entonces, si el árbol es el espíritu de la vida, quiere decir que nos alimenta a nosotros por medio del alma, porque nosotros tenemos el propio potencial de ser espíritu de la vida, de ser espíritu de vida. Y nos alimenta para que vayamos creciendo. Entonces el alma es ese puntito por el que estamos conectados al espíritu de la vida, Padre, Madre, y nos va alimentando para que nosotros vayamos creciendo de adentro hacia afuera. Se vaya desarrollando el espíritu y se vaya desarrollando dentro de un cuerpo, así como en el limón le vemos su expresión, su cuerpo. ¿Es claro? Entonces, alma, alma, espíritu, se contienen en el cuerpo. Es lo que a todos nosotros nos sucede. Es lo que en todo lo que todos nosotros somos. En un cuerpo se contiene un espíritu y se contiene el alma. ¿Qué es el punto de todo esto? ¿Dónde está el ser en toda esta configuración? Pues resulta y sucede que, tal como el limón, este limón, aunque surja al lado de muchos otros limones en otro árbol, es único. Es único. Recuerden que dijimos que el alma mía es igual a la tuya. ¿Por qué? Porque es de padre madre, es parte de padre madre. Entonces es como, le pertenece al árbol y a todos nos llega igual. Pero ya esta florecita adentro comienza a crear un limón que es único y diferente de todos los otros limones. Quiere decir que en el alma, en cada alma, se contiene una chispa de luz, un destello del verbo, una partícula del gran espíritu creador que es único y exclusivo. Único y exclusivo.
Este puntito, este destello, esta chispa, si nos imaginamos al espíritu de la vida, Padre, Madre, como un gran fuego, cada ser es una chispita de ese gran fuego y tiene el potencial de ser otro gran fuego. Este puntito destello de la luz que hace que todo este sea único es el ser. El ser es el destello de luz que está en el alma y esa alma guía al espíritu para que a través de lo que el espíritu aprende crezca ese ser. Y a través de lo que el espíritu, y el espíritu lo que aprende lo aprende a través del cuerpo. Quiere decir que el espíritu usa el cuerpo guiado por el alma para alimentar el ser. Reitero, el espíritu usa el cuerpo para crecer, guiado por el alma, y ese crecimiento se ve reflejado en el ser. Es para crear el ser. Por eso el ser, como perla, es una construcción interior. Nosotros a la vez somos la ostra, somos la concha, que vamos en el océano, nos vamos alimentando y vamos teniendo una construcción interior que es el ser. Ah, pero ¿cómo así? Pero es que, dame cámara. El espíritu mío también es una construcción. El espíritu mío también es mi identidad única. El espíritu es único. Entonces, si yo estoy construyendo mi espíritu, igual que el ser, mi espíritu es único, me da identidad. Es lo que voy edificando y sumando, conglomerando, armando a través de las experiencias aquí. ¿Cuál es la diferencia entre el espíritu y el ser? Muy sencillo. Tu espíritu y mi espíritu graban absolutamente todo lo que nosotros vivimos, lo que es práctica de vida. Todo lo que nosotros hacemos y experimentamos como práctica se graba en el espíritu. Pero el ser no graba todo. El ser no es el conglomerado de toda la memoria de vida. El ser solo es el conglomerado, la memoria de lo que yo hago, pero que es luz o que es compatible con la memoria del alma. ¿Se acuerdan en la charla anterior? El tanque de agua que es el alma. Y que la intención es que el espíritu se llene del agua que viene del alma. Pues bien, cuando cada gota de agua que se guarda en el espíritu, que es compatible con el alma, se va a componer el ser, hace parte del ser. Entonces en el espíritu se graba que yo soy mentiroso, yo sea mentiroso, se graba en el espíritu, pero en el ser no. Pero cuando yo soy sincero, también se graba en el espíritu, pero en el ser sí, también. Lo que hace parte del alma, lo que es compatible con el alma, lo que es compatible con el pensamiento de Padre y Madre, con su verdad, con su ley, con el amor, con la enseñanza de Jesús. Cuando yo hago esa práctica, crece el ser, se crea el ser, aumenta el ser. Y eso hace que mi luz crezca. Pero cuando todo lo que yo hago no es compatible con eso que hay en el alma, el espíritu crece en sombra, pero crece, se genera un espíritu. Ese espíritu está creciendo, por eso hay espíritus de maldad. O sea, espíritus que su registro es oscuridad, es sombra. O sea, carece de la memoria del principio. Si yo robo, eso se graba en mi espíritu, pero no en el ser. Si mato, eso se graba en el espíritu, pero no en el ser. Graciela tiene una pregunta. ¿El ser es una memoria purificada? Es una forma, puede ser una forma de entenderlo. ¿Por qué? Porque si yo soy mentiroso y comienzo a corregir eso, y entonces le pido perdón al que le dije mentiras y comienzo a ser sincero con esa persona. ¿Por qué comienzo a ser sincero? Porque yo aprendí que cuando decía mentiras no hacía sino meterme en problemas. Yo era mentiroso, me metía en problemas, comencé a aprender de eso, miren, y soy pendejo, ahí metiéndome en problemas porque sí, por decir mentiras, no, de frente con la verdad. Y cuando yo ya aprendo a ser sincero a partir de esa experiencia y corrijo, yo me estoy rehaciendo desde una misma experiencia. Y cuando yo me rehago, pido perdón, me perdono, rectifico y cambio, ya eso es una memoria que sí va al ser, porque eso es compatible con el alma, con la misericordia, con la resurrección. Entonces sí puede entenderse como que el ser
sino que no es, el ser en totalidad no es una memoria purificada, sino que el ser como tal se nutre de memorias de nuestros procesos de purificación, porque el ser en esencia, es un destello de Padre-Madre, es luz de Padre-Madre. Por eso Jesús en una ocasión, cuando le decían de quién es el Hijo del Hombre que había que levantar, él decía, por ahora hay luz entre vosotros, entonces mientras haya luz, andar en la luz. Entonces, lo que él estaba haciendo era referir que el Hijo del Hombre no es solamente él, que el Cristo no es solamente él, sino nosotros, porque tenemos una luz siempre. Está en el alma, es el ser. Entonces, el alma es igual en todos, pero cada alma contiene una chispa, un germen, una semilla de identidad, una semilla crística. Es decir, el potencial de ser Cristo está en el ser. Y cada ser es único, único. No hay dos destellos en la creación igual. Tu ser es diferente al mío. Estamos aquí utilizando toda esta dinámica, cubiertos y acompañados por un alma, dentro de un espíritu que está aprendiendo por medio de un cuerpo que es la experiencia humana. Ahí está. ¿Tiene alguna otra pregunta? Recuerden que estamos, no solamente está el chat para que pregunten, sino que también tenemos, ustedes tienen micrófono y tienen cámara. Si alguien quiere hacer una pregunta, lo podemos hacer. Entonces, ¿vamos bien? A ver, manitas así, si vamos bien, o en el chat, ¿vamos bien? ¿Está siendo clara la intervención? ¿Me hago entender? Yo ya soy luz, tú ya eres luz. Desde el principio nosotros existimos como luz, porque es este destello, esta lucecita que es el ser. Desde el principio somos luz. Pero esa lucecita debe alimentarse para crecer. Es como vamos al ejemplo de que es una chispa del gran fuego. Esta chispita, para crecer como un fuego, necesita alimento, oxígeno, combustible. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo aquí, viviendo, es alimentar esta chispa para que crezca esa luz. Nosotros debemos hacer crecer nuestra luz que ya somos. La luz que yo ya soy, la luz que tú ya eres, debe crecer. Así como una semilla, la semilla ya es zapote, ya es aguacate, ya es naranja, ya es limón. La semilla ya es lo que es. O sea, la identidad, su identidad profunda del para qué ella existe y el por qué ya está. Semilla de aguacate, de mandarina, de limón. Pero a pesar de que ella ya es, tiene que desarrollarse y para eso necesita alimento. Iguales nosotros. Ya somos esa luz. Ya lo somos. Ya somos hijos de Padre Madre. Somos y existimos y estamos en Padre Madre porque por eso tenemos alma. Pero esa luz que ya somos debe desarrollarse y para desarrollarse debe alimentarse. Este proceso es el sentido de nuestra existencia, de que la experiencia física y con la mente van creando un espíritu que es un recipiente desde el cual se va a seleccionar aquello que es compatible con el alma para que en definitiva componga nuestro ser, la chispita, la haga crecer, se exprese esa luz. Esta luz que va creciendo nos hace Cristo. Pero entonces eso es lo que ahora vamos a ver. Dice Verónica, ya entendí. Perfecto, bien, excelente. Y además me oye. Listo, madre, gracias. Para mí la resurrección, en mi caso pasa muchas veces porque muero cada vez que olvido el propósito de ser y me fundo con lo material. Eso es un muy buen ejemplo. A veces nos despistamos, nos despalomamos en algo y perdemos esa conciencia de ser. El resucitar es volver a la conciencia de ser. A veces significa dejar de hacer lo que estábamos haciendo, otras veces no. Otras veces es seguir haciendo lo que estabas haciendo, pero ahora con esa nueva conciencia desde el ser. Entonces, ahora vamos a ver, vamos a conectar con de dónde viene lo de Cristo. Cristo, primero veamos el origen en su palabra. Cristo viene de Christus, que es equivalente al latín unctus, untado, ungido. Y viene como préstamo del griego, no sé cómo se dirá ese griego, pero es el Christos. Esta voz griega en origen significa ungüento, un aceite para ungir o untar. Resumen, vuelve a mí, por favor. Resumen, Cristo significa ungido.
Y así como en el castellano la palabra ungido viene de ungüento, o sea, un ungido, la característica de ungido viene porque existe un ungüento, algo para untar. Desde la antigüedad en las palabras, en el griego, el ungido es Cristo, pero viene en término Christos o unctus, que es, hay un ungüento. Christos en griego viene de ungüento, pero cuando pasa al latín y al español como Cristo es el ungido. Se habla de Cristo es un ungido. Ah, pero miren qué interesante la conexión. Ya hablamos de Cristo en su interpretación de piedra, pero resulta que Cristo en la historia de las parábolas, en la historia de su ciudad, era un vendedor de perlas que al final tenía que unos frascos de esencias que eran medicina. En otras palabras, tenía ungüentos. Este señor que inicialmente fungió como vendedor de perlas, luego terminó siendo un médico que cargaba ungüentos, esencias para sanar, o sea, para ungir. Entonces, Cristo es el propio ungüento. Cristo es el propio ungüento, pero a la vez es el ungido. Es el ungüento, es ungido y es quien unge o unta a otros. Cuando Jesús viene aquí, viene a recordarnos ese ungüento, Cristo, que es la esencia de luz, y viene a untarnos de ella mostrando que Él está untado. Pero vamos a ver eso a mayor profundidad. Volvamos a la presentación, vamos a seguir construyendo esta pista y nos vamos a dar cuenta que al darle siguiente, la referencia que tiene Cristo de ser Mesías. Al Cristo, ¿qué significa Cristo? Mesías, pero ¿qué significa Mesías? Resulta y sucede que Mesías simplemente es el mismo término, pero en hebreo. Porque Mesías viene del hebreo, que es usado en el judaísmo y también por el cristianismo. Y Mesías es ungido. Luego aparecieron las interpretaciones ya religiosas, no como tal la definición y el significado del término, sino las interpretaciones religiosas dicen que es un salvador, que alguien que viene a rescatar a un pueblo específico, como a los judíos, etcétera, y es utilizado de muchas maneras. De hecho, en la historia se habla de muchos mesías, no solamente de Jesús, cuando se toma la interpretación de salvador o de enviado. Enviado, la palabra enviado, vuelve a cámara conmigo. La palabra enviado hace más referencia a que estamos conectados con el ser ungido. ¿Por qué? Porque quien unge es Padre Madre. Desde allá viene el ungüento y es Cristo que trae ese untar. Entonces, enviado desde la procedencia del ungüento, pero eso lo vamos a ver ahora. Cristo entonces significa ungido, igual que Mesías, significa ungido. Y hay un ungüento. Luego, lo que ha pasado, una de las cosas que tenemos que tener muy claro es que en la mayoría de veces, o en por común, lo común es que se entienda a Cristo como que Cristo solamente fue Jesús. Ya aquí hemos venido haciendo referencia a que no es así, a que nosotros también somos Cristo por esta esencia. Fíjense en la conexión también que tiene esencia con ungüento. Cuando hablamos de que el ser es lo que somos en esencia, estamos hablando de que es algo que se unta. ¿Y por qué es tan especial la palabra ungüento? Porque nos da la posibilidad de imaginarnos lo que es, lo que somos. Porque es un aroma. El aroma no se toca, es una esencia, pero es una característica. Es algo que crea un ambiente y por lo tanto genera una experiencia. La esencia, ungüento, lo que somos, más allá de lo físico, pero se experimenta, se siente, se huele. O sea, el se huele es una expresión a una experiencia que es intangible, pero que está ahí. De hecho, si lo vemos en el término de humor, hablamos de humor, se trata de los olores característicos que puede tener una persona o una cosa. Entonces, Cristo, como esencia, es ungido, tiene una esencia, tiene un ungüento y huele a ella, y la unta también. Nosotros también somos Cristo porque tenemos esa misma esencia, ese mismo ungüento, por la procedencia, por el origen. Y eso es lo que vamos a ver ahora
en esta información. Entonces vamos a la presentación para continuar construyendo ese camino de conexión con lo que somos en esencia, o sea, el ser y Cristo. Y está en referencia a esta cita. Bien, la cita habla del momento, la cita tiene que ver con el momento en que Jesús pregunta, y bueno, entonces ¿yo quién soy? Y Pedro es el que responde. En el video dice, tú eres el Mesías, ya vimos, Mesías es lo mismo que Cristo, el ungido. Pero hay varios elementos importantes. Uno cuando dice, el Hijo del Dios vivo. Entonces la condición de Cristo como ungido viene del Dios vivo o del Dios viviente, Padre, Madre. ¿Por qué hace la referencia al Dios vivo? Hay dioses muertos. Sí, porque hay quienes se han hecho dioses a partir de procesos de destrucción y que en realidad no son dioses. Entonces se habla del Dios vivo porque está en la vida misma. Padre, Madre está en la vida misma. Y Cristo es un ser que viene de esa esencia, ungido de esa esencia, hijo del Dios vivo. Para que nosotros seamos Cristo, entonces recordemos, ahí vamos a la ostra. La ostra, la perla es una construcción interior de belleza, de brillo, de pulcritud, de virtud, de cualidad. El ser es una construcción interior nuestra que alimenta y hace crecer la luz de lo que somos. Alimenta y hace crecer la luz que ya somos. Entonces, si el Dios vivo, si Cristo es el Hijo del Dios vivo y el Dios vivo es el gran espíritu en la vida, el ser, tu ser y mi ser, ya son Cristo porque venimos de esa esencia de Padre y Madre, pero además somos Cristo cuando nuestra construcción, nuestra vida es en crecimiento de la conexión con la vida. O sea, vamos aprendiendo de la vida, vamos en conexión con la vida, vamos sintiendo, experimentando al Dios vivo, que ya haremos una conferencia dedicada a lo del Dios vivo. El punto es que el Dios vivo es el Dios viviente, el Dios que está en todo en la vida. Entonces, el Hijo del Dios viviente es Cristo. Quiere decir que soy yo y eres tú cuando vivimos en esa conexión con el Espíritu del Dios vivo o con el Dios vivo que está en todo. Lo sentimos en todo y actuamos desde esa conciencia de conexión con el Dios vivo. Eso es una experiencia que hace a Cristo, es el Hijo del Dios vivo. Pero hay otra referencia fundamental en esto y es la reacción de Jesús cuando Pedro le da la respuesta. Y dice, esto no te lo ha dicho carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y entonces ahora yo te llamaré a ti Pedro, la piedra. Ah, la piedra. Litargoel significa piedra brillante de Dios. Litargoel, en el mismo Jesús, es Cristo. Además, Cristo se interpreta como la piedra angular, la piedra desde la cual se construye. Quiere decir que cuando Jesús le dice a Pedro que es la piedra, le está diciendo, hermano, sí, yo soy el Cristo, el Hijo del Dios vivo, pero usted también. Eso es lo que Jesús le está diciendo ahí. Usted también lo es, porque ahora usted es la piedra. Pero ¿por qué ahora eres la piedra? Ya lo vamos a ver. Entonces, Jesús lo que hizo fue decirle a Pedro, usted también es Cristo. Y por eso, venga, un abrazo. Porque yo soy piedra angular, pero tú también lo eres. Yo soy Litargoel, la piedra de Dios, pero tú también lo eres. Yo soy perla, pero tú también lo eres. Es esa conexión ahí. ¿Por qué? Porque Pedro en ese momento que pudo reconocer que Jesús es el Cristo, lo que hizo fue conectar su conciencia a ser la luz que Él es, lo que dijo Verónica, que a veces uno se despista. Pero cuando uno conecta con su ser, con su luz, le pasa lo de Pedro, poder reconocer a Cristo y ser Cristo. Y eso lo vamos a ver en una cita muy interesante que clarifica todo esto. Y es en Lucas 10:22. Ahí en Lucas 10:22 nos vamos a encontrar con esto. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, está diciendo Jesús. Y nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre, ni quién es el Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Lucas 10:22. Está hablando de una relación íntima, intrínseca, entre Padre e Hijo, Padre y Cristo.
Dice, nadie sabe quién es el Padre. Perdón, nadie sabe quién es el Hijo, sino el Padre. O sea, ¿quién reconoce a Cristo? Padre, Madre. ¿Por qué? Porque si Cristo es ungido ¿por quién? Por Padre, Madre. Pero el ungido, ungüento, esencia. Entonces, como Padre, Madre dicen, sí, que se lleva mi esencia. Ay, ¿cuál es esa esencia de Padre, Madre? El alma. Yo tengo alma, soy ungido. Tú tienes alma, eres ungido o ungida. ¿Por qué? Porque el alma es de Padre, Madre, es de su propio espíritu. Si yo tengo alma, tengo su esencia. Soy ungido, soy Cristo. Y tú también. Pero una cosa es que yo lo tenga y otra cosa es que viva desde él. Es diferente. Una cosa es que yo tenga luz y otra cosa es que la use para caminar. Así como en tener una linterna. Sí, está oscuro y el camino no veo y tengo una linterna. Pero una cosa es tener la linterna y otra prenderla y usarla. Igual es esto. Somos esa luz, somos Cristo, pero otra cosa es vivir desde él. Somos ese ungüento. Entonces el Padre dice, sí, yo sé quién es Cristo, el que lleva mi esencia y vive en ella, que huele a ella, está ungido, o sea, está untado, huele. Me he hecho la loción, quedó untado, y entonces huelo al aroma de la loción. Yo tengo alma, y si vivo desde ella, esa es mi esencia que se expresa. Entonces soy ungido, soy Cristo. Igual tú, tienes el alma, tienes el ungüento, y si lo usas, tienes esa esencia, eres Cristo. Y eso lo reconoce el Padre, del Padre conoce al Hijo y el Hijo conoce al Padre. De aquí viene el secreto, lo que hay. ¿Por qué Jesús asiente a Pedro? Reacciona, le responde positivamente, lo abraza y le dice, ahora tú eres la piedra. Porque en ese momento, dice la cita, nadie sabe quién es el Hijo, sino el Padre. O sea que para que Pedro en ese momento pudiera reconocer a Cristo en Jesús, tuvo que haberse conectado con el Padre. Porque ¿quién sabe quién es el Hijo? El Padre. Nadie sabe quién es el Hijo, sino el Padre. Pedro se conectó con el Padre. De hecho, Jesús se lo dice literal, no te lo dijo carne ni sangre, sino mi Padre. El Padre en Pedro hizo que Pedro reconociera a Cristo. Pero dice que nadie conoce al Padre sino el Hijo. Quiere decir que Pedro en el momento que pudo sintonizarse con el Padre es porque se hizo Cristo. Y por eso Jesús le responde que Cristo eres tú también, eres la piedra. ¿Por qué? Porque para Pedro poder reconocerlo tuvo que entrar en esa sintonía. Lo que en la charla anterior vimos como cuando todo se alinea. Entonces, soy el ser desde el alma, soy el ser desde el alma y usando el espíritu por medio del cuerpo para crecer. Cuando yo vivo en esa conciencia, que solo es posible desde el corazón o a través del corazón, en ese momento soy uno con el Padre, Padre, Madre, soy ungido y por eso puedo reconocer a Dios. Entonces, Cristo, Jesús, reconocido por Pedro, le dice a Pedro, tú también lo eres, por esa condición y por esa conexión. Ahora vamos a ver la profundidad del origen de ese Cristo y cómo esa dinámica sucede en nosotros todo el tiempo, constantemente. Entonces, volvamos a la presentación y vamos a darle la siguiente, vamos a ver lo que más vamos a descubrir aquí. Entonces, nos vamos a ir ahora al Evangelio de Juan, pero el Evangelio apócrifo. O sea, esto es del libro secreto de Juan, capítulo 4. Libro secreto de Juan, capítulo 4. Documento apócrifo, se los vamos a juntar también con el correo de la grabación, para quienes no lo tengan. Dice que el Padre penetró a Barbelo, o Barbel, con una mirada, con la luz pura, brillante que rodea al espíritu invisible. Recuerden que Barbelo es el pensamiento anterior, es decir, el origen del primer pensamiento que tuvo el Padre y es el vientre en el cual se gestó toda la creación. Barbelo concibió y el Padre produjo un rayo de luz que se parecía a la luz bendita, mas no era tan brillante. Ahí esa partecita se pone como así. Porque si vamos siguiendo la lectura y nos lo imaginamos, a ver, Padre penetró a Barbelo. Listo. ¿Quién concibió? Barbelo, o sea, quedó preñada. Se preñó Barbelo. Pero ¿cómo así que se preña Barbelo? Porque el que da luz es el Padre, porque dice, Barbelo concibió, o sea, quedó preñada.
Y el Padre produjo un rayo de luz que se parecía a la luz bendita, mas no era tan brillante. Esta luz era el vástago. Por eso les digo, la luz que es el vástago salió del Padre, pero la preñada era barro. ¿Cómo así? ¿Qué pasó ahí? Bueno, lo primero que hay que comprender o tener en cuenta en esto es que vamos a verlo en dos niveles, la interpretación. Una de ellas es el hecho de que, claro, padre y madre son uno. Padre y madre son uno. Son dos fuerzas que están conectadas en unidad. Del Padre surgió el pensamiento que es bárbaro. El bárbaro rodea al Padre. Es el agua. Es el agua rodeando al Padre. El Padre penetra esa agua, o sea, se extiende a sí mismo en esa agua. Pero cuando dice que del Padre surge una luz, o sea, el vástago surge del Padre, es lo mismo que decir que surge de bárbaro porque ellos son uno. Pero esto es viendo en la dimensión por allá, arriba. Padre y madre, que son uno. ¿Cómo decir? El Padre y bárbaro. Pero este trapito, qué pena con bárbaro que la represento con este trapo sucio. Pero bueno, el Padre tiene un pensamiento que lo rodea a sí mismo y que refleja su propia esencia. Cuando decimos que algo surge, por ejemplo, que aquí el marcador va a ser el basta. Listo. El Padre tiene un pensamiento. Él siempre ha contenido la luz del basta. Y ese pensamiento es bárbaro que lo rodea. Pero resulta que él crece dentro de bárbaro, que se preña, y va a salir una luz. Pero cuando sale esa luz, que es el vástago, sale de bárbaro, pero sale del Padre. ¿Por qué? Porque son uno. Son el mismo, son la misma fuerza. Eso ocurre por él. Pero aquí, cuando lo traemos aquí, lo que nos interesa en esta conferencia es darnos cuenta que ese mecanismo creacional del principio, de Padre, de bárbaro, se replica en nosotros. O sea, esa historia no es solamente una historia de por allá, de cómo sería el principio de la creación. No. Esto a la vez es una historia de la vida de nosotros constantemente. Ya dijimos que la luz que surgió fue Cristo, el vástago. Entonces aquí es la interpretación, lo que les debía desde un inicio. Y es que cuando hablamos de Cristo, ¿cómo entender a Cristo? Cristo es como si fuera un apellido que todos tenemos. Por ejemplo, mi apellido es Ángel, no es nombre, es Ángel. Yo tengo un apellido y obviamente mis hermanas también la tienen. Yo soy Ángel y ellas también. Porque tenemos el mismo origen. Igual tú. El apellido que tú tienes, si tienes hermanos o hermanas, ellos tienen ese mismo apellido, aunque tengan nombres distintos y son personas diferentes. Mi papá también tiene el mismo apellido. Cristo es como si fuera un apellido de la familia universal de todos los seres que existen. Yo soy un ser único, pero soy Cristo. Así como Jaime es diferente a Lina, pero los dos somos Ángel. Cristo es el apellido de todos los seres que nacimos como vástago de padre y madre. Y por eso se habla de Cristo como el único hijo. Vamos a volver a la cita. Vamos a ir a la presentación para ver esa lectura. En la parte donde dice, este rayo de luz era el vástago único del Padre. El rayo de luz que surgió del Padre, aunque la preñada era bárbaro, ese rayo es el vástago que es Cristo. Y ese vástago, Cristo, la luz pura, es el único, hijo único del Padre común que había salido. Y el único retoño y el vástago único del Padre, y es la luz pura. Ese único vástago es Cristo. Pero entonces ante eso podríamos preguntarnos y decir, pero ¿cómo es eso? Entonces yo soy hijo de quién? Si el único que fue hijo, el único, el unigénito, es Cristo. Entonces si pensamos que Cristo solamente es Jesús, ahí viene la duda esa. Si Cristo solamente es Jesús y el Padre solo tuvo ese hijo, entonces tenemos el problema de que entonces yo quién soy. Pero cuando entendemos que todos somos Cristo, lo que está diciendo ahí es que en ese momento, cuando se da a luz
ese vástago de luz, ese rayo de luz que es el vástago, somos todos. Se dio a luz la luz de ser. El ser que yo soy, este destellito que yo soy, el destello que tú eres, somos destellos de esa luz que nació. Pero somos chispa y destello de la luz que es el propio Padre. Sino que es la misma luz verbo que va teniendo etapas. La luz verbo que es Padre se constituye en sí mismo y se da cuenta de sí mismo y de su poder, que lo vimos en la charla pasada. En la siguiente etapa ese poder tiene un pensamiento. Entonces, es el mismo poder luz verbo que tiene un plan, una proyección de su poder de crear algo. Y en la siguiente etapa, que es el vástago, es la etapa en que esa misma luz toma herramientas y toma en esa etapa, entre comillas, cuerpo para comenzar a expresar lo que planeó, comenzar a hacerlo existir. Y ese es el vástago. El vástago como Cristo es la etapa de la luz del verbo en la cual las cosas van a comenzar a crearse. Es la fuerza que crea, es la fuerza que expresa. Mi ser, tu ser y todos como seres, somos esa luz de Cristo que somos creadores. Que contenemos la luz que es Bárbelo y contenemos la luz que es el Padre. Contenemos todo eso en nuestro ser para al ser poder crear, ser creadores. Todo eso está en nosotros. Por eso Cristo somos todos y podemos entenderlo como si fuera un apellido. Todos tenemos el apellido Cristo. Pues yo soy uno y tú eres otro, pero tenemos el mismo apellido. Somos esa misma luz vástago con ese apellido, Cristo, aunque seamos diferentes. ¿Listo? Vamos a volver al escrito, a la presentación y continuar con el texto. El Espíritu Virgen Invisible se alegró de la luz que fue producida, que salió primero del primer poder. El pensamiento anterior o Bárbaro, entonces ahí está. Primero decía, es que salió, ¿quién lo produjo? El Padre produjo un rayo de luz. Y ahora está diciendo, salió del primer poder, que es el pensamiento anterior o Bárbaro. Ya eso lo expliqué. Es porque, por eso decimos Padre-Madre. Son una misma fuerza. Es porque Jesús, a la vez que iba poniendo un ejemplo que nos podemos representar como un papá y una mamá teniendo un hijo, a la vez el diálogo nos va planteando de que es así, pero no es tan así. Es así de que nos podemos imaginar un papá y una mamá teniendo un hijo, pero a la vez no es tan así porque no son dos personas y tres personas, no. Es una fuerza que está en un proceso de expandirse y crear. Entonces, es una misma fuerza, padre, madre, vástago, y se va expresando en sus diversas etapas. El Padre la ungió. ¿Qué significa Cristo? El ungido. Y resulta que aquí el libro secreto de Juan nos narra que en ese proceso del origen de la creación, esa luz que surge como vástago, que es Cristo, que somos todos nosotros, es ungida por el Padre hasta que fue perfecta y completamente buena. Entonces nosotros, en esencia, en el ser, ¿somos qué? ¿Estamos llenos de qué? Estamos llenos de perfección y estamos llenos de bondad. Porque ese es el ungimiento que recibimos de quien es el bien sobre todas las cosas, Padre Madre. Eso es nuestro ser. Vuelve. El Padre la ungió con la bondad del Espíritu Invisible. El vástago, ojo con esto, el vástago estuvo en presencia del Padre durante el ungimiento. Quiere decir que toda esa luz crística tiene una conciencia de ser. Quiere decir que nuestra conciencia de existir nace del ser. Y el llamado que nos hace esta enseñanza es recordar que nuestra vida debe ser una constante conciencia de que el Padre nos está ungiendo con su presencia, estar en presencia de Él. Vuelve a dar cámara, por favor. Es decir, que nuestra vida en todo momento está en presencia del Padre. Y lograr esa conciencia de que yo como vástago estoy en presencia del Padre, porque toda la vida, mi propio pálpito, es presencia del Padre y Madre. Cuando yo estoy en la conciencia de estar en presencia del Padre, automáticamente
me estoy conectando con mi conciencia de ser Cristo, de ser vástago, de ser esa luz. Por eso dice, el vástago estaba en presencia durante el ungimiento. Me doy cuenta en esa conciencia de mí y de ese Dios vivo. El Cristo es el Hijo del Dios vivo. Claro, cuando yo vivo en presencia de Padre y Madre, ese es el Dios vivo. Y esa vivir en presencia es la conciencia de Él que hace que yo recuerde y reconozca mi propia esencia, que soy Cristo, que soy ungido. O sea, que tengo esa misma esencia, que tengo esa misma propiedad. Ahorita lo vamos a ver. Volvamos al texto para terminar de leerlo y ver que cuando el vástago recibió esto del Espíritu, enseguida glorificó al Espíritu Santo y al pensamiento anterior perfecto. Ese glorificar es que continúa las siguientes etapas. Como él tiene y es la conciencia de todo ese poder, como si dijera, ok, yo estoy aquí para crear todo esto, listo, vamos a crear. Por eso cuando tú, yo, conectamos con el corazón o con el ser, automáticamente lo que hacemos es ingresar a la conciencia de la potestad o del potencial que tenemos para crear, para seguir expandiendo el pensamiento de Padre y Madre, para hacer extensiones de su presencia y de su amor. Bien, volvamos. Nos falta un pedacitico. El vástago pidió que se le diera mente como compañera con la cual trabajar. Imagínense, la mente es posterior a la esencia del ser. Por eso también en los procesos de gestación, primero se desarrolla el corazón, el latido, y la mente como construcción comienza a desarrollarse después, en el proceso de gestación y del ser humano. El vástago pidió que se le diera mente como compañera con la cual trabajar y el espíritu invisible accedió. Entonces aparece la mente como una herramienta que el ser usa para trabajar, y ese trabajar es para crear. Nosotros tenemos mente como compañía o herramienta de lo que somos en esencia, de manera que podamos crear a través de ella. En otra conferencia haremos también una profundización de lo que pasa con la mente, porque este texto continúa y habla un poco sobre esa relación del Cristo con la mente. Pero ahora lo vamos a dejar ahí, o sea, va a quedar en puntos suspensivos lo de la mente, y vamos a continuar ya teniendo claro estos elementos para darnos cuenta de cómo esto, vamos a tablero, por favor, esto que pasa aquí, esto que ya expliqué que está el ser en el alma, usando como recipiente el espíritu que a través del cuerpo aprende, o sea, a través de un cuerpo forma un espíritu que guiado por el alma es el alimento del ser para que crezca. Esa es la dinámica. Pues bien, ¿qué es lo que dice el texto? Dice el texto que está el Padre. Porque está como ya antes que suceda. Está el Padre. Y del Padre surge el pensamiento anterior. Esperen que esto lo podemos hacer mejor. Confiemos en nuestras capacidades. El Padre, surge Bárbaro, el pensamiento anterior, y dice que Padre penetra a Bárbaro, ¿cierto? O sea, como que pulsa en ella, se siente en ella. Y al sentirse en ella, va a ser producida una luz, pero ¿la produce quién? El propio Padre. Pero va a salir de Bárbaro, porque como ellos están juntos, de lo que sale de aquí sale de los dos. El punto es que si traemos eso aquí a nosotros, vamos a decir que esta luz es el ser, esto que es el Padre es el alma, y esto que es la madre es el espíritu. Vamos a entenderlo así. Para comprender que si Cristo el vástago es el ser, cuando la escritura dice, la que se preña es Bárbaro, el espíritu. Donde se concibe el crecimiento del ser es en el espíritu. Pero donde se conforma como tal es en el alma, es en el Padre. Esa es la explicación. El ser que es Cristo se conforma dentro del alma, así como dice el escrito, que surge del Padre. Aunque la que se preña es la madre, el espíritu.
Entonces el espíritu, mi espíritu, el espíritu que yo tengo, está preñado en mi ser. Pero ese ser, al fin de cuentas, ¿dónde se conforma y existe y sucede? En el alma. El ser está en el alma. Porque el ser es luz y el alma es la jurisdicción o la propiedad de la luz. Por eso el escrito dice, el Cristo está el Padre, preña a Bárbelo, pero el Cristo surge del Padre, con Bárbelo. Entonces son los dos, pero con esta puntualización, y es que el ser está en el alma, siendo ese conglomerado de luz que yo voy desarrollando en mí mismo. Ahora, esto lo vamos a ver en un ejemplo que trajimos acá. Vamos a traer esto de esta manera. Mucha atención. Esto que acabo de colocar en el tablero es una imagen de un huevo. ¿Listo? Un huevo. De pronto no se ve muy claro, pero yo les digo, esto es un huevo. ¿Bien? El huevo. Este huevo, esto que vamos a ver aquí es como esto mismo, solo que lo vamos a poner en el ejemplo. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa dentro de ese huevo? ¿Qué hay dentro de ese huevo? Pues vamos a, como si lo abriéramos, tenemos el huevo al abrirlo, hay una yema, núcleo, y aquí, aunque tal vez ustedes no lo vean muy bien, pero aquí está la clara. La clara es todo este tejido que está alrededor de la yema. Ojo, recuerden que un huevo es una célula. Entonces aquí estamos hablando de un núcleo, ¿cierto? Y todo el citoplasma, lo que llamamos la clara es lo que sería como el citoplasma, que es el líquido del tejido que hay dentro de la célula. Y la yema es su núcleo. ¿Listo? ¿Cuál es el centro de operaciones de la célula? El núcleo. ¿Dónde está el sentido de existir de la célula? En el núcleo. Porque todas las células tienen un citoplasma y en el citoplasma tienen mitocondrias, ribosomas, etcétera, toda una composición acá, pero lo que determina si es una célula del ojo o del intestino es lo que hay en el núcleo. Porque en el núcleo está la memoria del código genético y el código genético determinando qué proteínas genera según la función que tiene que determinar. Célula ósea, célula cutánea, o sea, de la piel, del intestino, del músculo, etc. Entonces está el huevo, adentro del huevo con un núcleo, yema, y la yema tiene una información. Aquí lo que vamos a ver es que este huevo es la composición total, completa. Vamos a imaginarnos que aquí estamos nosotros. Y aquí en este caso vamos a imaginarnos que la yema es el alma. La yema es el alma, la que le da sentido del centro de operación de todo el huevito. Ahora, ¿qué es el ser? El ser sería, en estos términos, el pollito. Porque ¿de dónde surge este pollito? De la información que está en la yema. O sea, en el núcleo. O sea, en el alma. Pero esta yema es rodeada por todo este líquido de citoplasma que es alimento para él, que sería el espíritu. Y todo esto es guardado por la propia cáscara del huevo, que es como nos vemos nosotros. O sea, el huevo, no quiero decir el huevo es el cuerpo, ¿no? Porque no es exacto. El huevo completo somos nosotros completos. La cáscara es como el cuerpo con la mente, lo superficial. Pero adentro tenemos una configuración completa donde hay un espíritu y donde hay un alma. Pero el ser como tal es la memoria de ser y de propósito que tiene este huevo, que es el pollito. Todo el sentido de existir de este huevo es este, el pollito. ¿Para qué esta cáscara protege? ¿Para qué este citoplasma alimenta? ¿Para qué esta yema existe y contiene información? Para que esa información se convierta en esto, pollito. Todo este mecanismo es para que exista el pollito. Entonces, mis queridos pollitos, mis queridos seres, en este ejemplo, ya vamos a hacer los pío pío.
ahora en adelante. Dentro de este ejemplo y de esta metáfora, es comprender que el ser está dentro del alma y desde allí se va desarrollando. Y ojo con esto, la enseñanza es muy clara. El propósito por el cual existe el cuerpo, el espíritu, el alma, es para que el pollito llegue a crecer y ser grande, llegue a expresar toda esa memoria que se contiene en la yema en el alma, toda esa memoria que se contiene se exprese y crezca hasta ser lo que debe ser. Y eso ocurre no solamente en una vida, ni en unas cuantas vidas. Ahí se habla de los procesos que en el conocimiento de Enrique Castillo se conoce como los días de creación, todo un proceso de evolución donde vamos creciendo. ¿Para qué? Para el desarrollo de lo que somos en esencia. Es claro, este es el ser. Esa memoria, esa identidad y propósito que existe dentro del alma, que es la yema, que lo hace único. Porque fíjense, si abrimos varios huevos, todos se van a ver igual acá. Pero cuando son pollitos, cada pollito va a tener su identidad. Va a ser diferente, va a ser único. E igual va a pasar acá. Al nuevo así, bien, visto así, es lo mismo, porque el alma la misma en todos. Pero lo que hay dentro del alma, la información, cuando se empieza a expresar, es diferente. Es un pollito único cada uno. Y eso es lo que somos. Y esa es la comprensión de toda la dinámica a través de la cual todo este mecanismo existe y se compone para que en nosotros se desarrolle y crezca el ser. Ese destello, esa pequeña chispa, crezca y sea una gran luz y sea un gran fuego. Profundicemos un poco más en ese sentido del ser como tal. Vamos a volver a la presentación. ¿Qué imagen le darías a la palabra ser? Si dice un pollito. Pero el ser como tal, como verbo, ¿cómo nos lo podríamos imaginar? Me gustaría que retomar ese ejercicio que con él fue que empezamos. ¿Cómo imaginar el verbo, la palabra ser? ¿Qué imagen le damos? Porque, por ejemplo, cantar, nos lo podemos imaginar. Hablar, bueno, aquí estoy yo hablando. Comer, cocinar, son palabras que son verbos. Fácilmente nos lo podemos imaginar. Pero la palabra ser, como verbo, ¿qué imagen se nos vendría? Pero quiero que analicemos qué imagen nos venía a la mente con la palabra ser desde antes de la charla, o sea, cuando empezamos. Para mí el ser, al ser algo esencial, o sea, no se ve como una persona haciendo algo, sino que se ve como si en la persona emana algo, como una luz, como que ilumina, como un sol. O sea, ser es como una presencia, es como irradiar. Es un irradiar, es una cualidad que irradia. Dice Cachito, como una explosión de luz, exacto. O sea, es algo que se irradia, se expresa. Pero se expresa dentro de la condición de que existe. Entonces ahora eso es lo que vamos a ver. Dale el siguiente, por favor, en la presentación. Porque resulta que vamos a ver qué definiciones tenemos de ser. Y precisamente encontramos que desde el diccionario se habla del ser como esencia y naturaleza. El ser de los animales es la sustancia y la subsistencia y la procreación. O sea, ¿cuál es la naturaleza de? Pero a la vez es vida o existencia. Ser es, hablar de un ser es algo que está existiendo. Y en el ser humano se construye generalmente acompañado de un adjetivo. Ser bello, ser humilde. Entonces, el ser da pie a algo que existe, refiere a algo que existe, refiere a una presencia, pero también refiere cualidades que tiene esa presencia. Como yo soy, entonces ahí ya estoy hablando de que soy, existo, porque la propiedad de existir, mi conciencia de existir, es dada por esa chispa de luz que es mi ser desde mi alma. Y luego de que tengo esa propiedad de decir que existo, yo soy, ya se complementa con una cualidad. ¿Por qué? Porque yo ya soy la luz, pero está en proceso de desarrollo. Por eso yo puedo hablar de que yo soy y el complemento, responsable. Cuando yo soy responsable, estoy hablando de una actitud, una cualidad, un hábito, un comportamiento que tengo que me ayuda a expresar lo que soy en luz. Graciela dice, en principio algo como profundo, sí. Ahora lo siento como algo en expansión, genial. Ambas cosas suceden ahí, o sea, el ser, como palabra, imaginárselo, tiene toda esa connotación de algo que escapa a la facilidad que pueda tener la mente con otros verbos.
Y si vamos a la siguiente, resulta que tenemos ya ahora unas conjugaciones, y todas estas conjugaciones tienen muchos puntos de interés. Por ejemplo, cuando se habla de ser, como tener algo o una determinada cualidad, por ejemplo, él es hermano, él es mi hermano, entonces ese es una conjugación del verbo ser, y el es otorga una cualidad o una pertenencia, como es mi hermano, o cualidad es bueno. En otra dice tener alguna determinada profesión. Él es alcalde. Entonces, la palabra ser en conjugación nos enseña que lo que somos en esencia se complementa con lo que somos como profesión, ocupación. O sea, si yo soy conferencista, el ser conferencista no es lo que soy en esencia como tal, pero el ser conferencista ayuda a la expresión de lo que soy en esencia. Igual cualquier profesión o ocupación que tengamos. Otro dice que es una pertenencia, se constituye con la preposición de este jardín es de la comunidad. Ese es, el ser también otorga pertenencia, claro, porque nuestro ser en principio habla de nuestra pertenencia con padre y madre. Somos hijos de ese principio creador. Se habla también precisamente de un origen, es español, se refiere a una nacionalidad. En el quinto, habla de estar constituido, formado de cierta manera. Por ejemplo, es de gama, es de madera. O sea, ¿cuál es su constitución? O sea, otro elemento que define identidad o propiedad. Es una propiedad. El otro constituye la causa de lo que se expresa. Eso es, o sea, señala una acción, pero la categoriza. Y así por el estilo, tenemos, por ejemplo, en la 10, es muy interesante, servir, ser adecuado o estar destinado para la persona o cosa que se expresa. Se construye con la preposición para. Ese recipiente no es para líquidos. Pero miren lo interesante. De servicio. El ser determina también una conjugación con el servicio. Es para o sirve para. Eso es para las flores. Eso es para los gatos. Refiere a una utilidad que está ligada a la pertenencia. Volvemos a la cámara. Entonces, todas estas referencias, todo esto que está ligado a la palabra ser, habla de lo profundo y de lo inmensa que es esa expresión. Pero toda esa expresión y toda la inmensidad de la palabra ser tiene que ver con la profundidad de lo que nosotros somos, con que es muy valioso, enorme lo que somos. Y dentro de eso tan enorme, es a la vez el pequeño destello que recuerda la luz del principio. Nuestro ser es el recuerdo constante del principio, el origen de la creación y del vástago, Cristo. Cuando alimentamos el ser, estamos cultivando el Cristo en nosotros. Estamos siendo esa esencia como ese apellido, que es lo que ya explicamos. ¿Alguien me habla? Sí, yo, Jaime. Dale, Ormson. Yo tengo, pues yo no, mi perspectiva es sobre nuestro ser, que sabemos que es una partícula del Padre. Entonces, digo yo que por eso nuestro Creador, Padre y Madre, es el ojo que todo lo ve, porque nosotros somos esos sentidos donde Él ve por cada humano, oye por cada humano, y por eso es el ojo que todo lo ve, que todo lo escucha, todo está en toda parte, porque está en cada humano. ¿Okay? Lo veo yo también en esa forma, la manifestación del Padre. El otro punto, en el libro de los Éfesos, cuenta Saulo de Tarso que antes de la fundación del mundo estaban todas las almas reunidas. Entonces, también dice que habían unas almas que no querían ir y habían otras que sí querían venir acá a la tierra a impartir un cuerpo porque esta tierra la iba a ser dada a nosotros. Entonces, digo que el vástago, que Jesús fue el que repartió esas almas y las trajo. Y aún las que no querían venir, también dice en más profundidad que también las enviaron. Muy bien. Gracias, hermano. Bien, con referencia a lo que nos compartes, está excelente esa cita de Efesios.
Porque si al inicio, antes del mundo, todas las almas estaban reunidas, hace referencia a que todos somos ese vástago, esa luz que nació en el principio de Padre Madre. Y, y hacia eso vamos, o sea, el desarrollo del ser tiene que ver con desarrollar esa conciencia de conexión. Luego, la referencia del ojo que todo lo ve, pues hay algo ahí como con pinzas, porque también hace parte como de una de las referencias que hacen acerca de Jehová o de los, del Dios, por ejemplo, de los Illuminati. Es cierto lo que tú planteas de que, claro, Padre Madre estando en todo, hablaríamos de que es omnisciente, de que está percibiendo todo el tiempo a través del corazón. Existe ese símbolo del ojo, porque el ojo no es, o sea, el ojo tiene todo un símbolo muy bonito, y es que el ojo es un captador de luz. Entonces, para ver hay que captar luz. Y la esencia de lo que estamos hablando precisamente hoy, de desarrollar el ser que es luz, es de que nosotros logremos captar luz de la vida. Hijo del Dios vivo. Es captar de la vida, que es la presencia de Dios, la luz que construye nuestro propio ser. Entonces, eso en referencia a lo que nos aporta Ormilson. Gracias, hermano. Ahora sí vamos a la presentación, porque con base en todo lo que venimos desarrollando, resulta que podemos también sumar a la comprensión de lo que es el ser, podemos sumar con estas definiciones. En primer lugar, hemos visto ya, esto es algo que hemos compartido en otros encuentros, y es que el ser significa el sentido de existencia real, es decir, como si fuera un acróstico. Sentido de existencia real. ¿Por qué? Porque si el ser es lo que tú y yo somos al nivel más profundo, lo que somos en esencia, es lo primero que somos, o sea, es lo que determina el origen de nuestra existencia, el inicio de nuestra existencia. Entonces, en esa memoria que es el ser, está el sentido de existir. Y sentido tiene que ver con poder sentirlo, pero también tiene que ver con la dirección, el para qué, el hacia dónde voy. Sentido de existencia real, eso es el ser. Ese destello también podemos llamar la semilla de identidad. El destello y la luz que yo soy a profundidad dentro de mi alma, que está dentro de mi corazón, allá adentro está esta posibilidad de tener conciencia de existir, es decir, sentir. Y allí está el sentido como dirección. ¿Yo para qué existo? Yo existo para el desarrollo de ese destello. Yo existo para el desarrollo y crecimiento de esta chispa. Yo existo para que esta semilla de conciencia, de creador, crezca, se exprese y dé frutos. Por eso es el sentido de existencia real. La realidad del para qué existimos es para ese ser. Pero eso tiene una connotación muy sencilla. Y es que el ser crece y se desarrolla a través de la vida, del vivir. Por eso ustedes ven en mucho del contenido que creo esa invitación de ser y vivir. Luego de que me apropio de ser, conecto con lo que soy en esencia, dedicarme a vivir, porque en el vivir mismo está el desarrollo del ser. En vivir en esa conciencia o conexión del espíritu de la vida o del Dios vivo. Por eso dice que está en presencia del Padre durante el ungimiento. Pero a partir de esta charla vamos a ver otra definición que no la había compartido con ustedes, y es que el ser también significa, siguiente, el ser como acróstico también significa sabiduría del espíritu resplandeciente. ¿Por qué? Volvamos a cámara, porque según lo que vimos, lo que ya explicamos, estamos hablando de que en el ser solo se graba o se registra lo que es luz, la memoria que es luz compatible con el alma. Pero esa memoria, ¿de dónde viene? Del espíritu. Primero se graba en el espíritu y el espíritu pasa al ser. Entonces, cuando mi espíritu lo que graba es compatible con el alma y se convierte en luz del ser, estamos hablando de que es un espíritu que se está llenando de luz, por eso es resplandeciente. Pero, dado que lo que llega al ser es esa luz que surge de nuestros aprendizajes diarios, quiere decir que es una sabiduría. El ser es una sabiduría porque surge de nuestros aprendizajes diarios, porque surge de cómo nosotros encontramos la forma indicada de hacer las cosas. Cuando nosotros
conectamos con el alma para identificar esa forma original de actuar, de vivir y de ser, y vivimos dentro de ello. Eso es una sabiduría propia, personal, única. ¿Cómo así? Claro, tus experiencias cotidianas son diferentes a las mías, son distintas a las de cualquier ser humano. Dentro de tus propias circunstancias y situaciones, desarrollas unos aprendizajes. Esos aprendizajes que desarrollas conforman tu sabiduría. Cuando esos aprendizajes te llevan a la luz del alma, construyes un espíritu resplandeciente y es una sabiduría que se hace parte de tu ser. Y por eso es que en esta definición el ser es la sabiduría del espíritu resplandeciente. Es un espíritu cuyas acciones y memorias son luminosas y por eso crea una sabiduría que crece, que es su ser. Cuando el espíritu va por el camino de la luz, construye una sabiduría que es su propio ser. Es una conciencia de ser. Es una sabiduría que nace del alma porque es compatible con el alma. El ser eres tú. Y en la medida que te vas construyendo, tu ser es una sabiduría de espíritu resplandeciente. Es el conglomerado de luz que recoge un espíritu que está actuando dentro del conocimiento de la vida. La intención es que recordemos la luz y el valor que somos y día a día, momento a momento, tratemos de ser esa luz que somos. De eso se trata. Muy bien. Entonces, el ser, sentido de existencia real, pero a la vez es la sabiduría del espíritu resplandeciente. Es donde está el sentido del para qué existimos y es donde acopiamos todo lo que aprendemos como luz. Y a la vez es nuestra semilla de identidad y es lo que nos hace Cristo. En la medida que estamos alimentando nuestro ser y creciendo, estamos siendo Cristo. En referencia, como lo dijo Graciela, cada persona está siendo Cristo en cada momento que hace lo mejor que tiene en sus manos. No tiene que ser el que más sabe, no tiene que ser el que más ven, no tiene que ser el que más hace, no tiene que ser el que hace las cosas más rimbombantes, no. Cada que alguien está haciendo lo mejor que puede en sí mismo, está siendo Cristo. Y en síntesis, esta imagen que ha caracterizado esta conferencia tiene que ver con que la pregunta de qué es el ser está muy relacionada también a que recordemos que el ser es una semilla. Y esa semilla, el propósito de existencia de una semilla está en que pueda echar raíces, germinar, crecer y dar frutos. Si mi ser es una semilla, la vida consiste en que yo riegue esa semilla, cultive esa semilla para que crezca y dé frutos. Ahora, el ser cuando crece como árbol, se sostiene en unas raíces y crece y se expande para dar frutos. Por eso esta imagen del árbol con esa luz ha sido el símbolo de esta conferencia. Porque como seres tenemos unas raíces y estamos creciendo para dar frutos, para dar unos frutos de luz. ¿Y dónde están las raíces? ¿Qué es vivir siendo lo que somos? En la siguiente diapositiva lo vamos a ver. Que es algo que ya compartí mucho con la gente de México cuando estuve allí en 2021, ¿fue? Creo que sí. ¿Recuerdan? Ahí que tengo a Claudia de frente. De hecho, esta Cachito, Raquel, un abrazote Raquel. Esa imagen que ven ahí la trabajamos mucho cuando estuve en México. Y de hecho, Verónica, que también está acá, sacó unos cuadritos, sacó esta imagen en unos cuadritos de madera y muchos de ustedes tienen ese cuadrito. También como símbolo y representación de el árbol, de recordar nuestro ser como un árbol y recordar que las raíces están en el corazón. Vivir desde el corazón es vivir siendo lo que somos. Vivir desde el corazón es vivir para conformar el Cristo en nosotros. Porque vivir desde el corazón es poder escuchar al alma guiándonos en el camino donde vamos construyendo entonces un espíritu con experiencias de luz que hacen crecer ese ser. Las raíces están en el corazón
Y vivir desde el corazón nos permite crecer y dar frutos de luz. Porque esas raíces, vamos a volver aquí al video, estas raíces lo que refieren es, esas raíces en el corazón refieren que nuestro ser siempre está enraizado al alma. Siempre desde el alma. Porque en el alma está el ungüento, la esencia, Padre-Madre. Está enraizado en Padre-Madre del ser para crecer a través del espíritu, del cuerpo y la mente. Nuestras raíces son desde el corazón para vivir siempre desde el alma, desde la esencia. Y desde ahí, enraizados ahí, fuertes ahí, siendo fuertes ahí, expresar todo lo demás. Lo que pensamos, lo que decimos, lo que hacemos, son expresiones de ese árbol. Como cuando surge, ojo con esto, el árbol, las raíces no se ven, están bajo tierra, pero son lo que sostiene todo lo que se ve. Así es el ser. Nosotros lo que somos está enraizado en lo más profundo, en el alma, en la esencia. Y desde ahí, luego debe surgir lo que sí se ve, como el árbol, el tallo, las ramas, que en nuestro caso sería ya cuando surge y se ve lo que decimos, lo que hacemos, los frutos que vamos dando. Que el punto es que cuando vivimos desde el corazón, todo lo que hacemos sea un fruto de luz. O sea, recree más amor, más presencia del Dios vivo. Si nosotros somos semilla del Dios vivo, quiere decir que estamos llamados a que nuestra presencia sirva para recordar al Dios vivo. Por eso transmitir paz, transmitir amor, transmitir gracia, transmitir gratitud, perdón, transmitir lo mejor que nosotros podamos ser y hacer para que las otras personas a través de nosotros también recuerden que están en presencia del Dios vivo. De eso se trata y eso es lo que podemos hacer gracias a lo que somos en esencia. Nuestro ser, al ser semilla y memoria de Padre Madre, tiene todo para ser presencia del Dios vivo y que los demás lo puedan sentir. Incluso la naturaleza, las plantas, los animales puedan sentir esa presencia. Muy bien. ¿Tiene una pregunta, Álvaro? ¿La puedes escribir o puedes ponerte sí, mi hermano. Adelante. Espera, a ver. Sí, mi hermano, gracias. Es que mira, pues a mí me gusta leer la Biblia y pues me llama mucho la atención lo que dijo el apóstol Pablo, que estaba muy preocupado cuando dijo que cuánto sufro por vosotros, sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Entonces yo no sé, yo tengo una idea, no sé si sea la correcta o es que no lo sé. Si es que Cristo se forma es a través de los hechos que uno haga y buscando cada día siempre las cosas, lo mejor. ¿Qué más otra cosa puedo decir? Vivir una vida como la vivió Jesús, no lo sé. Quisiera que me explicara, que me orientara sobre esto. Muy bien, Gracias, hermano. hermano. A ti, Álvaro, muchas gracias por traer a colación esa cita. Es muy, muy, muy precisa, tal como lo que comentó Ormilson hace un momento, porque literal es así. Cuando Pablo dice, sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros, eso es una cita que realmente no es muy estudiada y no es muy vista normalmente en las religiones, pero que es muy diciente, porque está transmitiendo que Pablo tenía una comprensión muy, muy, muy amplia acerca de que el mensaje de Jesús se refería a que hay un proceso de conformación de Cristo dentro del ser humano, que no es otra cosa que el apropiarse del ser o el vivir desde esa luz que somos. Entonces, sufro dolores de parto, y miren, ese término también es muy especial porque nosotros estamos gestando a ese Cristo por dentro, así como estamos gestando el ser. Y esos dolores de parto es hasta que Cristo sea formado en vosotros, es porque todos nosotros, para todos nosotros se hace doloroso, es exigente el proceso de que el ser, lo que somos en esencia, se apropie de lo que es nuestra experiencia diaria.
Y la forma de hacerlo, tal como tú dijiste, es esas buenas prácticas, esa bondad. Recuerden que el ser Cristo fue ungido de bondad. Entonces es nuestra bondad la mayor bondad que podamos expresar va a ser el testimonio de que estamos en conformación de ese Cristo. Y la otra referencia es la enseñanza de Jesús. O sea, su enseñanza se reduce en su mandamiento del amor, pero Jesús mismo lo dijo, de que amar al que te hace bien es muy fácil, amar al amigo, al familiar, es muy fácil, pero vaya ame al que le cae mal. Esa es la dificultad. El punto es que ese es el camino de la conformación del Cristo. Esa dificultad, por eso son esos dolores. Cuando yo logro incrementar esa experiencia de lo que es amar, en esa medida se va conformando el Cristo, se va gestando, se va formando en nosotros en la medida que practicamos eso que enseñó Jesús. Y Pablo lo tenía claro. Estaba invitando a que todos los que recibían ese mensaje pudieran decir, hey, listo, vamos a practicar esto. De eso se trata. Excelente aporte, Álvaro. Y lo que estamos haciendo con todo esto es poder sumar, o sea, estos encuentros lo que pretenden es que nos ayudemos a recordar, nos acompañemos en estudiar y tratar de comprender a más profundidad todos estos conocimientos de manera que nuestra mente y cada uno de nosotros tenga más herramientas para que día a día vayamos por ese camino de ser lo que somos. Ese ser lo que somos, ser la luz que somos en esencia, equivale o es lo mismo que decir conformar a Cristo, cristificarnos, porque es hacer la luz que alimenta al ser. De eso se trata. Y a ver que por aquí quiere hablar mi querida Verónica. Adelante, Vero. Hola, Jaime. Hola a todos, amigos. Bueno, tuve la fortuna de estar contigo en un retiro ahí en el Estado de México y hablamos algo del ser. Estoy consciente de que hablamos de cómo han ido deteriorando la palabra ser en el conocimiento del humano. Por ejemplo, que dicen que los niños no van a hacer algo hasta que sean un abogado o sean algo. O sea, el niño, para empezar, no es nada hasta que no estudie y llegue a hacer algo. Eso es muy importante que lo toquemos en el tema del ser, de por qué a nuestros niños desde un principio no se les enseña que son seres. De hecho, a mí me ha tocado tratar de hablar con mi nietecito y decirles que tú eres un ser de luz, pero a la hora de estar hablando no sé cómo explicarlo exactamente para que un niño sepa qué es. Entonces, en palabras de a centavo, decir cómo debemos de comunicarle a las generaciones más pequeñas qué son y por qué es importante que sepan lo que son. Es todo. Genial. Excelente pregunta, Vero. Muchas gracias. Pues mira, hay que, retomando el punto que estás diciendo, es totalmente válido. Lo que hace la sociedad normalmente es reforzarnos de que nosotros tenemos un valor de ser y una identidad cuando encajamos en la propuesta de la sociedad. ¿Cómo así? La propuesta de la sociedad, el sistema como funciona, es que tú tomes un rol o un lugar, cumples una función que sea cual sea la función, básicamente te pone en una dinámica de producir y consumir. Sea que seas zapatero, obrero, abogado, gerente, pero estás dentro de la categoría, produces y consumes. Entonces, al ser humano se le ha enseñado que es alguien en la vida, la frase esa, estudie para que sea alguien en la vida, es poder tomar un rol dentro de ese sistema, y entre más alto sea, mejor. Pero ese entre más alto sea significa entre más puedas producir y consumir, más eres. Entonces, el valor de ser y la identidad de ser se liga al poder encajar en cómo funciona el sistema. Algo que es tramposo en el sentido de que nosotros no valemos y somos por si encajamos en el sistema, no. Nosotros ya valemos y somos por el solo hecho de existir. Y eso es lo que entonces la sociedad en ese amaño que tiene nos hace olvidar de ese valor preexistente. Lo que estamos haciendo, estos caminos de recordar, volver al corazón, es recordar, ir a la memoria
de lo que ya somos desde siempre y del valor que somos desde siempre y de una identidad que es preexistente, antes de que digan si soy profesional, etc. Ahora, la pregunta muy buena frente a los niños, hay que comprender que en muchas ocasiones, o en la mayoría de veces, con los niños el lenguaje no debe apuntar a que ellos entiendan algo racionalmente, que tengan la teoría y los términos, porque a veces cuando queremos encontrar cómo le explico, lo que quisiéramos es que tuvieran la teoría y el raciocinio. Pero ese raciocinio en la edad de los niños no es lo primero en importancia. Lo primero en importancia para los niños, que a la vez debe seguir siendo muy importante para nosotros como adultos, es la experiencia. No tanto que yo lo sepa y lo pueda explicar, sino que yo lo pueda experimentar. Y a través de la experiencia comienzo a concebirlo. Y luego, a medida que crece, la concepción va a poder tomar una explicación. El primero es experimentarlo, concebirlo, y luego en el camino de crecimiento va a poder irlo explicando, racionalizando. ¿Cómo nosotros debemos buscar que nuestros niños tengan esa experiencia de lo que son, transmitiéndoles que son valiosos? Porque el ser es el valor de nuestra existencia. Está lleno del valor, es el tesoro. Por eso Jesús siempre hizo referencia a la perla. Es un tesoro, es valioso. Eso por un lado, lo valiosos que son. Y segundo, la cualidad. Recuerden que el ser también refleja cualidad, la cualidad de ser. Entonces, en la primera condición, en el primer punto del valor de ser, es transmitirles que ellos ya valen. Que ellos valen muchísimo. Obviamente jamás decirle, estudies para que seas alguien en la vida, no. Es hablarle de que tú ya vales. Y vales mucho por ser. Porque el hecho de que tú existes, mira, estás aquí. Me escuchas, me ves, puedes jugar, todo lo que puedes hacer es porque tú eres, porque tú existes, porque tú vales. Eres valioso por lo que ya eres y por todo lo que puedes hacer. Eres valioso porque puedes aprender. Entonces, mira que puedes aprender a ayudarme a hacer galletas, mira que puedes aprender a ayudarme a sembrar, mira que puedes aprender a colorear. Eso te hace valioso. Es referir su valor a partir de su capacidad, que él se dé cuenta de que es valioso, porque puede hacer muchas cosas. Mira que puedes darle un abrazo a mamá y que esté alegre. Mira que nos transmites amor. O sea, referirle que él es valioso a través de lo que hace, está resaltando el hecho de que él vale por lo que es y de que no va a ser algo ya cuando sea mayor, o sea, o cuando estudie algo o tenga mucho dinero. Porque miren lo vacío que es ese planteamiento de que estudie para que sea alguien en la vida. O sea, que ese niño, mi hijo, que me regala tantos momentos de alegría, es como que, no, usted no me ha dado nada. Usted no existe todavía. Yo no sé usted ni qué es. Es ilógico. Porque a todos nosotros la experiencia de un niño, de un bebé, nos refiere a una alegría. Nos refiere a una experiencia, digamos, incomparable en la vida. Quiere decir que ese niño que tiene esa capacidad de su aprendizaje, su sonrisa, su amor, su ternura, su inocencia, su espontaneidad, su naturalidad, todo eso lo hace ser y lo hace valioso. Entonces, por un lado, es resaltar su valor a partir de lo que puede hacer. Y en segunda instancia, es resaltar la cualidad. Es ayudarle a que él aprenda y conciba. Es decir, de que su mente se eduque en conciencia de su cualidad. Y la conciencia de la cualidad es referirle, resaltarle, inculcarle, por ejemplo, eres un buen niño o eres una buena niña. Eso lo hiciste muy bien, te felicito, tienes mucho talento. Referirle la cualidad. Eres un buen niño, eres un buen hijo. Eres bueno aprendiendo. Referirle toda esa cualidad le permite tener la experiencia de que lo que él es valioso. Así como darle el lugar, darle las gracias por lo que hace. Esa experiencia le da valor de ser. Luego de que experimenta, lo va a ir concibiendo. Yo valgo, o sea, yo aporto, yo sumo. Y a medida que crece, lo va a poder racionalizar. Cuando esté más grande, lo vas a poder explicarle estas cosas, explicarle con el árbol, con la semilla. Mira,
¿Te ves ese árbol que está ahí? Ese árbol antes era una semilla así. Y de la semilla creció y ahora es grande y da fruto. Ya en determinada edad él va a poder entender cuando tú le digas, así como de esta semilla sale un árbol, así tú eres una semilla de capacidad que a medida que vas creciendo vas a dar frutos de hacer muchas cosas, de ayudar, de crear, de aprender, de decidir qué quieres ser y hacer. Entonces resaltarle todas esas capacidades le enseña a sentir su valor y resaltar su cualidad de cómo él es en esencia. Tú eres un buen niño o eres un niño bueno. Miren, otra enseñanza de sabiduría ancestral, ellos le llaman el Sobi'ia. El Sobi'ia significa el corazón bueno. Llaman a que el ser humano debe ser de corazón bueno, o sea, de ternura, de corazón dulce. Y yo, una experiencia que tuve con mi sobrina fue que yo, desde que ella ahorita tiene 8 años, desde que ella tenía como 3 años, y yo aprendí eso con unos indígenas, y yo le decía a ella, Paulina, recuerda, tú eres una niña de corazón bueno, y el corazón bueno sonríe, el corazón bueno pide el favor, el corazón bueno da las gracias, el corazón bueno escucha, el corazón bueno respeta, y así sucesivamente. Cada que algo pasaba, por ejemplo, se ponía a llorar y a hacer una pataleta porque los papás no le compraban algo. Entonces yo la llamaba, venga, yo le digo, Kiki, venga. Ella venía así como yo juego con ella. Entonces eso es muy importante, ir al nivel de los niños. Yo me pongo a jugar con ella y eso me da autoridad de entrar en su mundo, me da confianza con ella. Kiki, venga. Entonces, recuerda que yo le toca en el pecho, ¿qué tienes aquí? El corazón. ¿Y tú eres una niña qué? De corazón bueno. Recuerda, los niños de corazón bueno son alegres. Los niños de corazón bueno comprenden. Los papás en este momento no pueden darte eso, por esto. Entonces, anclar en ellos esa cualidad de que eres un niño bueno, eres una niña buena. O en este caso, yo usé la enseñanza de esta comunidad indígena hablando del corazón bueno. Y eso es enseñarles también. Eso, por ejemplo, es una experiencia muy chévere porque es a partir es una experiencia palpable. Y es que, por ejemplo, tengan un estetoscopio y jueguen, yo también lo hice con mis sobrinas, jueguen a que se escuchen el corazón o a que te escuche el corazón a ti. Y cuando ellos se escuchan su propio corazón, y ahí está tu corazón, tum, 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 esa es la vida, tum, 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 tum. ¿Se escucha? Ahí está la vida, tu vida, ahí está Dios, tum, tum. Y en ese corazón eres corazón bueno y le enseñas que es un corazón bueno.